Aunque los planes de pensiones sean uno de los productos más populares entre los ahorradores españoles, no son ajenos a la sacudida por la que pasan los mercados. Un producto financiero cuya mayor característica es que el contratante se comprometa a mantener su inversión hasta el momento de la jubilación cuando se rescata, y que por ello este producto de baja liquidez es motivo de preocupación para el ahorrador particular en este contexto tan inestable. Pero antes de adentrarnos en esta cuestión, vamos a partir de qué son los planes de pensiones y su funcionamiento. Un plan de pensiones es un instrumento de ahorro a largo plazo cuyo propósito es reservar parte del excedente de nuestros ingresos actuales para tiempos futuros, generalmente cuando acaba nuestra vida laboral. Pueden ser promovidos por diversos tipos de entidades como empresas, sindicatos u organizaciones a los cuales se les conoce como promotores. El promotor se encarga de diseñar, poner en funcionamiento y ofrecer el plan en cuestión a los ahorradores, y por otro lado las aportaciones hechas por los contribuyentes al plan de pensiones pasan a un fondo de pensiones, el cual se encarga de canalizar el dinero de uno o varios usuarios del plan a la compra de activos para tratar así de rentabilizar dichas aportaciones. Los planes de pensiones generan intereses que hacen que nuestros ahorros se puedan revalorizar y evitar de paso la depreciación de nuestros ahorros causada por la inflación. Si partimos de esta cuestión, teniendo en cuenta el contexto inflacionista y de subidas constantes de tipos en el que nos encontramos, estos instrumentos de ahorro a largo plazo se presentan como una buena opción de inversión de cara a la jubilación. Sin embargo, tras el batacazo de la renta fija en 2022, de entre los planes de pensiones, solo 3 de 25 están presentando ganancias superiores al 10%, y estas distancias se mantienen en el largo plazo. Miguel López, asesor financiero de Capitalia Familiar. No es menos cierto que durante este tiempo, sobre todo productos más conservadores, precisamente por su subida de los tipos de interés, se han visto muy penalizados porque la deuda ha sufrido este tiempo, y de hecho ha sido los planes de pensiones uno de los productos más perjudicados en el último año. La mayoría de los planes de pensiones son de renta fija o son de renta variable, alguno de renta mixta, pero en menos cantidad que los últimos nombrados. Por lo que sí, el año pasado nos encontramos con un escenario en el que la renta fija sufre uno de los peores años de su historia y por consiguiente la renta variable también se resiente. Ninguno de estos productos financieros termina registrando beneficios, sino lo contrario. En este contexto, prácticamente los monetarios y los de renta fija a muy corto plazo son los únicos planes de pensiones que han generado rentabilidad. De hecho, hasta hace relativamente poco había planes de pensiones que cobraban a sus titulares hasta un 3 o un 4% de su rentabilidad. Y aquí entran un tipo no tan conocido, los planes de pensiones indexados. Son aquellos productos de ahorro cuya rentabilidad está ligada al comportamiento de un índice concreto del mercado. Es decir, que su evolución imita la del índice al que están referenciados y obtienen su mismo rendimiento. Cuanto mayor es el rendimiento de ese índice, mayor rentabilidad obtiene nuestro plan de pensiones. Miguel López. No es que no necesariamente tengan una mayor calidad, pero es cierto que al estar indexados a un índice concreto, vamos a obtener esa rentabilidad con unos menores costes y por lo tanto pues podrá ser a largo plazo mucho más interesante. En estos productos de ahorro hay que tener en cuenta que los costes de gestión se comen siempre una parte de la rentabilidad de cualquier inversión. Por eso quienes prefieren la inversión indexada destacan que se asegura la rentabilidad del índice a la vez que se pagan menos comisiones debido a lo que se llama la gestión pasiva. Por ello, desde Capital Familiar, ante la posibilidad de que se plantee invertir en estos instrumentos de ahorro, como decimos, a muy largo plazo, primero hacen el breve inciso para dejar claro que a la hora de hablar de ellos hay que tener en cuenta que el titular no puede recuperar esa inversión en caso de hacerla, salvo en algunas excepciones hasta el momento de su jubilación. Y segundo, recomiendan paciencia. Dicen, no es el mejor momento, hay que esperar a que la curva de los tipos de interés se calmen. Pero para aquellos que ya tengan uno, lo siguiente dicen. Recomendarles estar en esos planes de pensiones de renta fija a más corto plazo, y cuando pase el momento más complicado, pues ir moviéndonos hacia una cartera de planes de pensiones, porque no tenemos por qué tener solo un plan de pensiones, podemos tener varios planes de pensiones en nuestra cartera, más focalizada al crecimiento,
y a una parte de renta fija con tipos de interés lógicamente mucho más atractivos que los que veíamos hace apenas año y medio. Así que lo dicho, paciencia, esperar a que la curva se calpe y en todo caso de invertir, hacerlo pero a muy, muy corto plazo.